estos dos errores, estas dos herejías, combatían desde el interior de Francia. Francia es gloriosa en muchos santos. Donde uno va, en París, imagínense, París, en París, la ciudad de las luces, que hoy nos sería como una especie de sinónimo de pecado, pero uno cruza la calle y encuentra una iglesia. Y en cada iglesia prácticamente uno tiene un cuerpo incorrupto. Es una cosa impresionante. No solamente por sus iglesias bellísimas, sino por el testimonio de sus santos y de sus mártires. Ya veremos eso después. Entre estos santos, un santo glorioso fue San Juan Eudes, que murió en 1680. Fundó una congregación llamada Congregación de Jesús y María, bajo el reinado de Luis XIII. Y el 15 de agosto de 1638 el rey consagra a Francia a la Santísima Virgen, como hemos dicho. En 1643 muere Luis XIII, queda regente Ana de Austria, y San Juan Eudes funda allí su orden. Este santo es como una especie de Juan Bautista del culto al Sagrado Corazón de Jesús. Y porque él unifica los dos corazones en uno a nivel popular. Sería como la unificación del altar y del trono, ¿no? O sea, del poder político y del poder espiritual. El emblema de San Juan Eudes está formado por dos corazones en uno, juntos, sobremontados por una cruz, los dos corazones juntos y una cruz encima, y que tienen, eso es propia de San Juan Eudes. Y están encuadrados con un lirio a la izquierda y una rosa a la derecha. San Juan Eudes adelantó, hizo una liturgia, oraciones, salmos, misas utilizadas en su congregación, y después por las hermanas de la Visitación, cuando se empezó a rendir culto al Sagrado Corazón de Jesús. Claro, tuvo grandes disputas con los jansenistas, con los calvinistas también, y aunque su relación con la autoridad civil siempre fue muy buena. Pero con Luis XIV, sucesor de Luis XIII, pasó por varias etapas cada vez que el santo le llamó la atención a Luis XIV, que era un poco desordenado, un poco desordenado y poco piadoso, poco devoto. En 1628 los protestantes creaban un estado dentro de otro porque se aliaron con Inglaterra. Luis XIII tiene que defender el reino contra la herejía, pone el ejército bajo la protección de la Santísima Virgen y promete fundar esta Nuestra Señora de las Victorias, cuya piedra fundamental pone en 1629. Pasemos a Margarita María de Alacoque. Estos son los precursores del culto al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ella muere en 1690, apenas 10 años después de Juan Eudes. Entonces, nuestro Señor le encargó a Margarita María de Alacoque una misión religiosa y una misión nacional. O sea, no solamente religiosa, sino también nacional, digamos, no social ni política, sino algo para su pueblo, que tenía que hacer el rey mismo, tendría que hacer, pero ella era la que tenía que mandarle el mensaje. Y esta misión implica el combate de Cristo Rey y de las naciones rebeldes. Y tuvo desde pequeña su vocación probadísima, pero clarísimamente una vocación, por vocación divina, esta mujer religiosa. Tuvo apariciones tempranas desde muy pequeña. Bueno, profesó como religiosa de la Visitación en Paray-le-Monial. Esta iglesia que nosotros vemos aquí en la pantalla arriba, en realidad es la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, que está a unos 200 metros del monasterio de la Visitación, donde se dieron las apariciones. Bien, entonces aquí se cita, por lo menos, la madre de su madre, mucha de Alacoque, el padre Claudio de la Colombier, que fue su director corazón, corona de espinas, llaga, que es esta que está aquí. No sé si ven ustedes ven mi mouse. ¿Sí? Y la cruz
en medio del fuego. Un símbolo, ¿sí? Un símbolo, pero un símbolo visible. Esa es la visión, la primera visión que tiene. Entonces va a ser el símbolo después del Sagrado Corazón de Jesús que se divulga y es conocido por todos. Así que entonces en esta primera aparición, Santa Margarita es elegida como discípula bien amada del corazón de Jesús, para expandir el amor del Señor, obtener la gracia y evitar la perdición. Fíjense cómo el Señor quiere que nosotros nos convirtamos por mediación del amor. Ni siquiera en los momentos más difíciles nos quiere amenazar con el castigo, aunque no deja de recordarlo, pero nos muestra su amor. Es como un enamorado que dibuja un corazoncito con su nombre y el de su enamorada y le pasa a ese corazoncito y decir, te amo, te quiero. Eso es lo que hace el Señor. Pero el Señor no dibuja un corazón, nos lo muestra, ¿entienden? Nos muestra. Y no al modo así tétrico de los emos, que siempre tienen una imagen donde se abre el corazón y toma, te lo entrego. No, no, no. Esto es sacrificio varonil. Es sacrificio varonil. ¿Sí? Coronado de espinas. Bueno, y 350 años antes de esto, San Juan Evangelista se había aparecido a Santa Gertrudis y le dijo a ella, le preanunció que así como el Señor, se le profetizó esta visión profética, que el Señor, así como se reveló el Logos, el Verbo Divino encarnado, en el principio, en la plenitud de los tiempos, así mostraría su Sagrado Corazón de Jesús como último signo de amor para los tiempos en que la fe se enfriara. Justamente para poder volver a encender la fe, para que la gente se enardezca una vez más. Cuando se enfríe la fe, aparecerá el corazón de Jesús para que los corazones se enciendan de nuevo en la caridad y entonces podamos resistir nosotros hasta el juicio final, ¿entienden? Porque la historia va a tener un fin. Y si se extiende mucho el tiempo entre la aparición de nuestro Señor Jesucristo y su pasión y muerte y resurrección y el día final, entonces si se extiende mucho la fe puede enfriarse. De hecho, el Señor dejó entrever que así será. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra, dijo el Señor en la Escritura. Puede que la fe se enfríe, pero para levantar eso, fíjense cómo el Señor se preocupa de nosotros. Aparece con esto y entonces se enciende una chispa que ya no se puede apagar, porque no hay devoción más intensa, más grande, más extendida por todo el mundo que la del Sagrado Corazón de Jesús. Segunda aparición, 1674, o sea, el siguiente año, ¿sí? Primera, 27 de diciembre de 1673, segunda, en 1674. Nuestro Señor se muestra con las 5 llagas brillantes como soles. Pide a Santa Margarita que supla la ingratitud de los hombres para con su amor por medio de 2 requerimientos. Y ahí le pide la comunión reparadora de los 9 primeros viernes de cada mes y algo que se hace muy poco hoy, hora santa, la adoración eucarística, pero de 11 a 12, porque es la hora que él estuvo en el huerto de Getsemaní. Del jueves al viernes, postrado el rostro, eso le pide a Santa Margarita, postrado el rostro en tierra, para pedir perdón y consolar el corazón de Jesús abandonado. ¿Qué es esto de reparar? Y bueno, si hay quien no le ame a Cristo, nosotros le amamos, no por nosotros solamente, sino también por los otros. Si hay quienes no le respetan, nosotros les respetamos el doble. Si hay quienes no creen en nosotros, les creemos el doble. Si hay quienes nos hacen penitencia, nosotros hacemos penitencia el doble. Fíjense lo que viene a pedir el Señor. Por eso todo esto fue como una chispa que fue difícil no impedir que se extienda y se encienda a otros. Así que tenemos aquí en la segunda aparición la comunión reparadora de los 9 primeros viernes y la hora santa de 11 a 12, que bien les haría que también ustedes puedan hacerlo en la medida de lo posible. Acá en nuestra parroquia hacemos para que venga la gente, hacíamos antes de la pandemia, de 10 a 11, para que puedan asistir la gente, ¿no? Y la gente que está en las capillas de adoración al Santísimo pueden aprovechar eso, que están siempre abiertas para poder hacerlo. Tercera aparición, 16 de junio de 1674, o sea, en 6 meses se dieron las 3 apariciones. Se aparece sobre el altar mostrándole la relación existente entre el Sagrado Corazón y la Eucaristía. Y ahí se queja el desprecio que todos le damos, doliéndose más por el desprecio de las almas consagradas. He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y no ha recibido de ellos más que desprecios e indiferencias.
en este santísimo sacramento. Esas son exactamente las palabras dichas por nuestro Señor en esta tercera aparición. Pide que se enmiende el clero en un acto de reparación oficial, no privado, oficial, con obispos y clero y todo, y que se vuelva institucional en la iglesia por medio de una fiesta especial para honrar su corazón el primer viernes después de Corpus Christi, con comunión reparadora y enmienda honorable, o sea, con toda la pompa y circunstancia. Nada de, sí, aquí vamos a aparecer un chiquito y pedir perdón a Dios. No, no, no. Toda la pompa litúrgica, pide el Señor eso, con la comunión reparadora los 9 primeros viernes, que podemos empezar cuando queramos, empiecen nomás ya, apenas puedan. Si quieren ustedes la restauración de la cultura cristiana, un sacerdote dice que decía, sí, a mí me gusta lo que hace el Padre Miguel, pero no estoy de acuerdo con esa idea de la restauración de la cultura cristiana, porque él quiere hacer que volvamos toda la Edad Media. Mira, eso es haber leído algún, no sé, qué sé yo, algún chiste mío donde digo que me encanta que me digan medieval, o fascista, o qué sé yo, o retrógrado, o no sé, reaccionario, cualquier cosa. Es una tontería. La restauración de la cultura cristiana es la entronización del Sagrado Corazón de Jesús. No solo en las familias y en el corazón de las personas privadas o en las familias, sino la entronización del corazón de Cristo en la patria, en la nación. Que Cristo sea el Rey y que no hagamos nada que ofenda a Él. Esa es la restauración de la cultura cristiana, fundamentalmente. Y ahí es donde tenemos este tema de las 12 promesas. En 1673, el corazón de Jesús le dio a Santa Margarita para aquellas almas devotas a su corazón las siguientes promesas. Tenemos aquí las promesas. Apenas voy a leer con un mínimo comentario, porque todavía me falta mucho, y entonces este texto no es autógrafo, o sea, no se tiene el texto original con la firma de Santa Margarita, pero muy poco se ha dudado de su autenticidad. Y entonces por eso se ha divulgado mucho. Así que fíjense las promesas que hace el Señor a sus devotos. Primero, les daré todas las gracias necesarias para su estado de vida. Si está casado, si es soltero, si es religioso, si es sacerdote, todas las gracias necesarias no les faltará para ser fieles. Les daré paz a sus familias. ¿Quieren paz en sus familias? Háganse devotos del Sagrado Corazón. Les consolaré en todas sus penas. Seré su refugio durante toda la vida y sobre todo a la hora de la muerte. Derramaré abundantes bendiciones en todas sus empresas, o sea, todos sus emprendimientos, en todos sus proyectos. Así que ahí, con todo este emprendimiento que ustedes están haciendo, háganse devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Él quiere darnos gracias. Uno no tiene que pensar, no, yo no quiero hacer eso porque eso es como hacer por interés. Miren, yo les quiero decir una cosa. Claro que tenemos que tener interés por la gloria de Dios. Obvio. Claro que tenemos que tener interés. El Señor quiere que le pidamos. Él quiere dar gracias a manos llenas. Si da poco, es porque pedimos poco. Pidamos mucho. Agradezcamos mucho más, pero pidamos muchísimo. Los pecadores encontrarán en mi corazón un océano de misericordia. Por eso no hay que pensar que el Sagrado Corazón de Jesús es devoción solo para gente muy piadosa. Para pecadores, para pecadores. Las almas tibias se volverán fervorosas y las almas fervorosas harán rápidos progresos en la perfección. Bendeciré las casas donde mi imagen sea expuesta y venerada. ¿Qué imagen? La imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que puede ser en forma de Cristo Rey, en forma de Cristo con los brazos abiertos, apuntando al corazón. El Sagrado Corazón de Jesús, que esté simplemente eso. Otorgaré a aquellos que se ocupan de la salvación de las almas, eso es para mí, el don de mover los corazones más endurecidos. Que buena falta nos hace a veces. A veces uno dice, ¿cómo le muevo a este tipo? Le encomienda el Sagrado Corazón de Jesús y les aseguro que funciona. El corazón de Cristo hace todo, porque Él quiere la salvación de las almas. Grabaré para siempre en mi corazón los nombres de aquellos que propaguen esta devoción. Imagínense ustedes. Para siempre grabaré en mi corazón. Como tatuaré en mi corazón. Todo el mundo quiere su tatuaje. Yo solo quiero que mi nombre esté tatuado en el corazón de Cristo. Esos tatuajes tontos que se hacen por allí no tienen ningún valor. Nuestro nombre grabado en el corazón de Cristo.
Esa es nuestra salvación. Y finalmente, yo te prometo, en la excesiva misericordia de mi corazón, que su amor omnipotente concederá a todos aquellos que comulguen 9 primeros viernes de mes seguido la gracia de la penitencia final. No morirán en desgracia mía, ni sin recibir sus sacramentos, los sacramentos, y mi corazón divino será su refugio en aquel último día. Muy bien. Entonces, así que estas son promesas. Y yo ya he visto estas promesas siendo cumplidas. No saben cómo. Realmente el Señor cumple con sus promesas. Muy bien. Claudio de la Colombier, el padre Claudio de la Colombier, San Claudio de la Colombier, fue el director espiritual de Margarita María de la Coque y es el medio para la institución de la fiesta universal del Sagrado Corazón. Los instrumentos son la superiora, la madre Sumés, del convento de la Visitación, y el padre Claudio de la Colombier, que era jesuita, en su orden. Por eso los jesuitas fueron, en el momento de mayor gloria de la orden, ellos, su gran apostolado fue difundir el Sagrado Corazón de Jesús. Ese fue el gran apostolado de los jesuitas. Y en Inglaterra primero, gracias a que era capellán de la duquesa de York, la esposa de un presunto heredero de la corona inglesa, antes de que él haya sido expulsado bajo acusación de falso complot, y después también él fue el instrumento en la misma iglesia. ¿Cuándo inicia el culto público? El culto público comienza en 1688. Se construye en Parelli Monial una capilla dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Y después la basílica, de la que ya les hablé. En 1689 se canta la primera misa al Sagrado Corazón de Jesús. Y se envía un pedido a Roma en 1688. Se demoró sin ser rechazado y remitiéndolo al ordinario del lugar. El obispo dio el permiso. La fiesta del Sagrado Corazón de Jesús se celebra ya, pero todavía no se cumple con los pedidos suyos, que vamos a entrar enseguida, sobre el orden civil. Sus pedidos sobre el orden civil. Leyes, instituciones, arbitrajes, tratados, palacios, etc. No. Se tolera su fiesta, pero no su injerencia en el orden civil. Porque el Señor, así como les dije, Él quiere meterse en las cosas políticas. Para que los hombres allí le rindan culto y sean santos. Ustedes no piensen que con mejores leyes vamos a hacer un mejor país. Que no, con aplicación de leyes. No, señores. Con gente que ame a Dios todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Así vamos a cambiar el país. Y el Sagrado Corazón de Jesús es el arma de la contrarrevolución cristiana, de la contrarrevolución. Así como hubo gente que hizo la revolución para poder destronar a Cristo, solamente la entronización y el culto público en la esfera religiosa y el respeto de Cristo y sus leyes en la esfera civil va a hacer que vuelva la paz y se engrandezca nuestros países. Paraguay, en nuestro caso, ¿no? La cuarta aparición, el 17 de junio de 1689, un mensaje conocido por 3 cartas de Santa Margarita a la madre de su mes, del 23 de febrero, con alusiones anticipatorias, el 17 de junio y 25 o 28 de agosto de 1689, las 3 cartas forman un todo escrito, estas 3 cartas por las cuales se tiene noticia de esta cuarta aparición, forman un todo escrito bajo el impulso dado en el mismo instante de la inspiración directa de Dios, siendo la segunda la que contiene el pedido más importante preparado por la primera aparición y completado por la última. La madre de la Sumés era amiga de la superiora de la Visitación de San Pedro de Chaillot en París y esta, a su vez, del padre de la Chaise, jesuita, confesor del rey. Además, y esto tiene mucha importancia, además la superiora de Lyon, la madre María Eleonora, funda la Visitación de Polonia y por esta amiga de Santa Margarita entra allí el Sagrado Corazón. Y entonces, esta carta tenía el pedido al rey. ¿Qué pedido se le hacía al rey? Bueno, entonces, este es el mensaje que se le envía al rey por este pedido, por estas apariciones y mociones que tiene Santa Margarita y que van llegando al rey por esa vía. O sea, la madre de Sumés, el padre Chaillot y hasta la misma recámara del rey, hasta la mesa del rey, Luis XIV en este caso. A saber, al hijo mayor de mi Sagrado Corazón, que está hablando del rey,
que como su nacimiento temporal ha sido obtenido por la devoción a los méritos de mi santa infancia, igualmente él obtendrá su nacimiento de gracia y de gloria por la consagración que él hará de sí mismo a mi corazón adorable, que quiere triunfar del suyo, y por su intermedio, de los grandes de la tierra. Él quiere reinar en su palacio, el corazón de Jesús. Ser pintado en sus estandartes. El corazón quiere ser pintado en sus estandartes. Y grabado en sus armas. ¿Se acuerdan de In Oxinio Vinces de Constantino? Cuando pidió que sea grabado la cruz en los estandartes para que pueda vencer a Magencio en el puente Milvio. Bueno, entonces, el corazón, ahora es el corazón de Jesús. No solo la cruz, sino el corazón también. Sí, ese corazón que ustedes están viendo allí, grabado quiere reinar en su palacio, ser pintado en sus estandartes y grabado en sus armas para volverlas victoriosas de todos sus enemigos, abatiendo a sus pies estas cabezas orgullosas y soberbias a fin de volverlas triunfantes a las armas sobre todos los enemigos de la Santa Iglesia. Como antaño, Constantino y Noxinio Vinces, Luis XIV es invitado a blandir un nuevo estandarte, un nuevo lábaro contra los enemigos de la Iglesia y del trono. No en gesto triunfalista, sino en un impulso de conversión interior. Si el rey acata esta ley de amor, los beneficios se harán visibles después en las instituciones, en el reino, en la iglesia, en la sociedad entera. Entonces, ¿cuáles son las demandas del Sagrado Corazón de Jesús a la iglesia? A la iglesia le pide la institución de una fiesta universal, se cumplió, nosotros tenemos esa fiesta. La recomendación de la comunión reparadora de los 9 primeros viernes, cumplida por la iglesia. La hora santa, un poco abandonada, en muchos lugares. Ahora en Paraguay hace unos años empezó ese impulso en Ciudad del Este, se fue extendiendo por todas partes de las capillas de adoración perpetua. Es muy importante eso, es muy importante. Y que podamos tener esa hora de adoración o extendido en nuestra comunidad, por lo menos por regla, nosotros tenemos 15 minutos diarios todos los días, porque además se canta el oficio, ¿verdad? Entonces, pero esa hora de adoración semanal para el resto de los fieles sería de muchísimo provecho espiritual para nosotros. Y en 1691 el rey le dio el imprimatur al libro del padre Croiset sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y el monarca repudia ciertas leyes galicanas de separación de la iglesia del papa, ¿sí? Y entonces el papa concede la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús en todos los monasterios de la Visitación. Todavía no está universalizada, hoy ya está universalizada, pero en ese momento todavía no. Bueno, volvamos a ver la lista. Consagración pública y solemne del Rey del Sagrado Corazón de Jesús. Colocación del Sagrado Corazón de Jesús sobre la bandera y estandarte y grabados en sus armas. Ahí detrás ustedes ven, en la bandera de Francia era este fondo o esmalte en blanco y como tapizado por la flor de lis. Entonces la cuestión era poner simplemente el Sagrado Corazón encima de eso. O sea, esta bandera que ustedes ven allí es la bandera que Cristo quería para Francia. Francia era la hija de la iglesia, era la hija primogénita de la iglesia. Podía Cristo pedirle eso, por supuesto. Y ese era el pedido del Sagrado Corazón de Jesús. Fácil, ¿no? Difícil para los corazones pecadores. Construcción de un edificio en honor al Divino Corazón con su imagen. Intercesión del Rey ante la Santa Sede para que autorice la fiesta universal. Y allí está. ¿Y qué pasó? En 3 siglos Francia solamente respondió parcialmente a las demandas 3 y 4. Construcción del edificio, de la Basílica del Sagrado Corazón. Luego construyeron el Sacré-Cœur en Montmartre, en el Monte de los Mártires en París. Algunas cosas hizo, pero parcialmente y con mucho tiempo de retraso. Y la 4, que es la intercesión del Rey ante la Santa Sede para que autorice la fiesta universal. Tenemos hoy. El resto, ya saben. Entonces, omisión del rey sobre este tema. Resultado, ¿cuándo fue la última aparición? 1006, le voy a poner aquí la fechita, 1674, ¿sí? 1674. ¿Cuándo estalla la Revolución Francesa? 1776.
9, un poquito más de 100 años después. Esa Revolución Francesa tan catastrófica para la Iglesia porque el rey no hizo caso de lo que había pedido, ¿sí? Del Sagrado Corazón voy a hablar. Bueno, el Sagrado Corazón, mientras tanto, todavía no llegó la Revolución Francesa. En España, el venerable padre Bernardo de Hoyos, casi imitación o émulo del padre Claudio de la Colombier, unos 40 años después de Margarita María de la Coque, propagó el culto al Sagrado Corazón de Jesús en España. Él tuvo revelaciones del corazón de Jesús desde los 15 años y el corazón de Jesús le confió grandes promesas para España y para la Compañía de Jesús, este también jesuita. Y el arcángel Miguel le indicó cómo extender este culto por España y por el mundo. Y que habría muchas dificultades, pero al final serían todas vencidas. Murió apenas a los 24 años. En Valladolid se encuentra el santuario de la Gran Promesa. Bien, y este tema, todavía mucho tiempo antes de la independencia de las independencias de América, el Sagrado Corazón de Jesús en aparición le dice a Bernardo de Hoyos: yo reinaré en España y aquí seré venerado más que en otros lugares. Paraguay y las naciones hispanoamericanas todavía hacían parte de un solo conjunto, de una sola unidad. También para nosotros es esa promesa. También para nosotros. O sea, por eso podemos decir, yo reinaré en Paraguay, del Sagrado Corazón de Jesús. Porque cuando se dio esa promesa a Bernardo de Hoyos, nosotros todavía éramos España. Acuérdense que esto era las Españas, parte de una sola nación, con un solo rey. Esa promesa, con toda seguridad podemos decir, también era para nosotros. Muy bien, pero 100 años después de la aparición a Santa Margarita, el rey no hizo la consagración de sí mismo y de su reinado, no puso el corazón de Jesús en la bandera de Francia, no quiso vencer con la fuerza de Cristo, quiso vencer con sus propias fuerzas. Entonces el nieto de Luis XIV, Luis XVI, sufre las consecuencias de la revolución. La Revolución Francesa, la gran apostasía y la revolución. En la época de la revolución, el clero francés tenía 76.000 sacerdotes, de los cuales, para que ustedes vean el grado de la catástrofe que fue aquello, de 76.000 sacerdotes, 16.000 se hicieron cismáticos al jurar la constitución civil del clero. De estos 16.000, 2.000 se casaron, 14.000 que juraron la constitución civil del clero se arrepintieron después y volvieron. 30.000 después de eso fueron deportados a la Guyana Francesa y casi todos murieron. 10.000 emigraron a España, Italia, Inglaterra y otros lugares. 20.000 se escondieron, de los cuales 10.000 fueron descubiertos y martirizados. Muchos gloriosos mártires tuvo Francia para pagar con su sangre la cobardía y la infidelidad de su rey. Y para con ello sembrar la tierra francesa de semilla de nuevos cristianos. Y para que la gloria de aquello nos inspire también a nosotros hoy. Y también para que dejemos de decir esa tontería de que la Revolución Francesa empezó este maravilloso tiempo. Para nada. Porque la Revolución Francesa no es una revolución político-social, fue una revolución religiosa. Religiosa. Lo prueban los numerosísimos mártires cristianos que tuvo la Revolución Francesa. Veamos algunos elementos de la Revolución Francesa. Algunos elementos de la Revolución Francesa, aquí no puse más acá en estas diapositivas, pero ya terminamos esto. Aquella apostasía, la revolución fue apóstata fundamentalmente, fue una revolución religiosa. Eso lo podemos ver inclusive con claridad en los 4 tomos que el padre Alfredo Sáenz se dedica a la Revolución Francesa en su obra mayúscula, La nave y las tempestades. Creo que vamos a tener disponible a partir de la semana que viene en nuestra tienda virtual. En la tienda virtual estará disponible eso. Tenemos algunos tomos de esto de la Revolución Francesa que pueden adquirir. Sé porque estábamos cargando hoy aquí en la tienda y pueden adquirir. También
Hay otros que están vendiendo en la nave de las tempestades y pueden tener eso si quieren saber un poco más sobre la Revolución Francesa. De hecho, la Revolución Francesa lo que pretendió desde un principio fue borrar todo rastro, toda señal, todo signo de la fe cristiana. Fíjense las consecuencias nefastas de la cobardía de Luis XIV, que no cumplió con todos los pedidos del Señor. No es que el Señor le castigó simplemente, sino que el Señor sabía lo que se venía, el enfriamiento de la fe. Que la fe se enfríe no es simplemente que la gente es irreligiosa. No olviden, fe enfriada en realidad es sinónimo de persecución de la fe. Cuando donde se enfríe la fe, allí habrá persecución. Así como hubo en Francia, donde han destruido monasterios antiquísimos, iglesias, matado a gente, martirizado a sacerdotes, muchos religiosos inocentísimos que no tenían nada que ver, y han martirizado también incluso a regiones enteras. En el 2012 estuve yo, en mi visita a Francia, estuve en La Vendée. La Vendée es un pequeño departamento del noroeste de Francia que se levantó, y de hecho no solamente La Vendée, también otros departamentos se levantaron contra el régimen revolucionario defendiendo el rey y a Dios. ¿Por qué defender al rey y a Dios? Porque el gobierno revolucionario estaba haciendo todo en contra de Dios, absolutamente todo. Incluso, fíjense ustedes, durante la revolución, sí, durante el tiempo del gobierno de la revolución, ellos, por ejemplo, quitaron la semana de 7 días e impusieron la semana de 10 días para que los cristianos ya no supieran cuándo era el domingo para poder cumplir con el precepto dominical. Así entonces no sabrían cuándo es domingo y no podrían ir a misa. Entonces, imagínense ustedes lo terrible que es eso. No solamente eso, también pusieron nombres laicos y civiles a cada día del año. Cada día del año tenía un nombre y a los días más importantes del calendario litúrgico imponían nombres burlescos. Por ejemplo, no podemos olvidar que al día del nacimiento de nuestro Señor, el 25 de diciembre, lo llamaban el Día del Perro. Y así muchas otras cosas. Hasta hoy en día, visitando en Francia iglesias y monumentos antiguos, anteriores a la Revolución, no podemos dejar de ver muchas imágenes que han sido dejadas así como testimonio, decapitadas. Muchas imágenes, esculturas de santos en las iglesias continúan hasta hoy en día decapitadas, ya sea porque el gobierno, que después se quedó con todos los templos, ya no quiso dar dinero para la restauración de estas, ya sea porque Dios en su providencia haya permitido que queden así como testimonio de la barbarie, de la apostasía. La apostasía no es mero abandono de la fe, es barbarie. Sin embargo, Luis XVI hizo un voto y su voto y su martirio al final de su vida. Ya destituido, Luis XVI hizo un voto y prometió a Dios un montón de cosas si es que le restituía, pero ya era tarde. Hizo ciertamente él el ofrecimiento de sí mismo y la consagración de su persona al corazón de Cristo. Él, su esposa, fueron martirizados no por ser monarcas, no por ser monarca él, sino por su fe. En el cuadro de abajo, en el medio, vemos nosotros la decapitación de Luis XVI. Pobre hombre. Tampoco tuvo él coraje en el principio para tener mano dura contra los revolucionarios y así terminó todo aquello. Pero esas promesas siguen allí. Y Dios mantiene, dice San Pío X, el Papa San Pío X, el Santo Papa, su predilección por Francia. Francia no dejará de ser la hija mayor de la Iglesia. Porque la salud de Francia no puede ser obtenida sino por el reconocimiento del reinado de Jesucristo sobre la nación. Y finalmente, en 1911, una de sus alocuciones, dijo el Papa: las personas que hicieron un pacto con Dios en la pila bautismal de Reims, Clodoveo, recuerdan ustedes el bautismo de Clodoveo, y todos sus hijos, o sea, toda Francia, las personas que hicieron el pacto con Dios en la pila bautismal de Reims, los franceses, se arrepentirán y volverán a su primera vocación, de hija primogénita de la Iglesia. Y los méritos de tantos de sus hijos que predican la verdad del Evangelio a casi todo el mundo, y muchos de los cuales lo han sellado con su sangre,
las oraciones de tantos santos que anhelan tener buenos hermanos como compañeros en la gloria celestial, amados por su patria, la piedad generosa de tantos de sus hijos que sin detenerse a ningún sacrificio aseguran la dignidad del clero y el esplendor del culto católico, y sobre todo los gemidos de tantos niños pequeños que antes los tabernáculos derraman sus almas en las expresiones que Dios mismo pone en sus labios. Ciertamente, los franceses invocarán sobre esta nación misericordias divinas. Las faltas no quedarán impunes, pero la hija de tantos méritos, de tantos suspiros y de tantas lágrimas no perecerá jamás. ¿Se recuerdan ustedes que esto dijo el obispo aquel a Santa Mónica? Un hijo de tantas lágrimas no puede perderse. Así también, Francia, como hija de tantas lágrimas, no puede perderse. Y tantos méritos de tantos santos grandiosos no puede perderse. Entonces, ¿y esto qué con nosotros? Leí unas palabritas pequeñas respecto de Bernardo de Hoyos, pero el Sagrado Corazón de Jesús también tuvo muchísimo que ver con esto. Podríamos hacer otra conferencia acerca del Sagrado Corazón de Jesús en España, la consagración del Sagrado Corazón de Jesús en España, la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, y luego la guerra la guerra civil española, que fue también en buena medida una guerra religiosa, y de hecho muchos obispos, entre ellos, por ejemplo, Juan Sinforiano Bogarín, tengo aquí una carta de él donde él envía una carta al general Franco llamando a aquella guerra de cruzada española, llamando a la guerra cruzada española. Esa carta la tengo yo aquí. Y esa cruzada española no fue otra cosa que una defensa de la fe, porque si hay algo que embanderaba a los comunistas del Ejército Rojo, era la destrucción de las iglesias, la persecución del clero, el martirio de fieles laicos y religiosos y la destrucción de todo signo cristiano. Lo mismo fue en México con la guerra cristera. De nuevo allí, bajo el amparo de la Virgen de Guadalupe y de Cristo Rey, el Sagrado Corazón de Cristo Rey que quiere reinar también allí. Y así tenemos nosotros numerosos ejemplos. En América del Sur, Ecuador, la primera nación a consagrarse como nación el Sagrado Corazón de Jesús, bajo la presidencia de Gabriel García Moreno, un santo varón que consagró su patria, su nación al Sagrado Corazón de Jesús, y que murió mártir en manos de los masones. ¿Cómo sabemos que son los masones? Y porque el asesino se encontró con un cheque de la masonería ecuatoriana. Queridos amigos, aún así nosotros tenemos que entender que Dios, como dice Gabriel García Moreno, no muere. Y aunque parezca todo esto como una especie de cantilena de luchas y derrotas, el corazón de Cristo vencerá. Pero para que el corazón de Cristo venza y reine sobre nosotros para felicidad nuestra y de nuestras naciones, es necesario que en primer lugar venza y reine en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras comunidades, entre nuestros amigos, que no pensemos nosotros otra cosa que en honrar, amar y servir y conocer cada vez más al Sagrado Corazón de Jesús, a Cristo en su amor. Cristo no quiere reinar sobre nosotros, sino para que seamos nosotros felices, para que vivamos en paz, para que Él sea nuestro escudo y nuestra defensa. Por eso, si pensamos nosotros en el Paraguay, pensemos nosotros realmente en que, yo no digo que cambiemos el escudo del Paraguay por el Sagrado Corazón de Jesús, que sería una cosa muy buena. De hecho, una imagen que recorre por allí es una imagen que aquí la hicimos con unos amigos y hicimos un día para un encuentro de jóvenes, hicimos una bandera enorme del Paraguay con el Sagrado Corazón de Jesús en medio. Entonces algunos me decían, ¿cómo sacás el escudo? Y sí, porque también esta tierra es del corazón de Cristo y queremos que sea así. Pero para llegar a eso, antes tiene que reinar nosotros. Antes nosotros somos los que tenemos que llevar ese estandarte para nosotros. Y entendamos una cosa, Cristo vencerá. El corazón de Cristo reinará. No perdamos nosotros la fe ni la esperanza. El corazón de Cristo reinará. Así como Él eligió a hombres y mujeres pequeños y débiles para poder hacerse conocer, y se hizo conocer contra toda esperanza humana, porque toda aquella empresa y todo aquello que
uno dirá, ¿cómo puede ser que Jesucristo elija personas tan pequeñas, tan poco conocidas, tan débiles para poder hacerse conocer? Porque Él quiere decirnos con eso que Él es el que da la gracia y que las cosas se hacen como Él quiere por su fuerza y por su gracia. ¿Qué podemos hacer nosotros? Participar en esta campaña victoriosa, en la cual las derrotas no son Cristo Rey de su Sagrado Corazón. Entendamos nosotros eso fundamentalmente. Y entonces podremos inscribirnos a nosotros personalmente y luego a nuestra patria en esta gran campaña de Cristo Rey y del Sagrado Corazón de Jesús por la salvación de las almas. Cristo quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y su Sagrado Corazón de Jesús es el escudo de armas de este ejército que procura conquistar a reinos y ciudades, conquistar a los corazones para Dios. Queridos amigos, no nos desanimemos, no nos desanimemos para nada. Al contrario, sepamos nosotros que estamos bajo la bandera de Jesucristo y allí, aunque tengamos que pasar por dificultades, por problemas, por gran tribulación, aún así, cuando las cosas arrecien, dice el Señor, levanten la cabeza. Está próxima vuestra liberación. Y que viva Cristo Rey. Genial, padre.